Dios les bendiga. Esta oportunidad queremos iniciar con este programa de podcast en video. La idea es compartir experiencias con ustedes. A veces puede ser experiencias entre nosotros, y también vamos a tener otros invitados próximamente, para que esto sea más enriquecedor y que puedan ustedes aprender y recibir alguna clase de ayuda, sea emocional, espiritual, para que su vida pueda tener más disfrute, pueda tener sentido. Así que yo le invito a que esté con nosotros. Vamos a compartir algunas experiencias. En esta oportunidad está mi esposa, Gloribet de García, y vamos a platicar con ella algunas cosas que, claro, obviamente algunas cosas ya las sé yo, pero hay cosas que ella también necesita compartir con aquellos que están pasando a veces momentos de duda, momentos de debilidad, momentos de tristeza, de dolor, de crisis, etc. El propósito nuestro es que esto pueda ser de ayuda para su vida, y su corazón sea fortalecido y enriquecido con estas experiencias. Hola, mi amor, ¿cómo está? Pues bien, aquí ya preparada para compartir experiencias con mucho cariño, con mucho amor para todos aquellos pues que escuchen quizás pedacitos de nuestra vida, ¿verdad? Que las tenemos bien marcadas, que el Señor ha permitido que quedaran ahí guardadas en nuestro corazón, y que cuando las recordamos pues nos llena de alegría, nos llena de gozo, el que el Señor haya tenido misericordia de nosotros, y recordar pues hace tantos años pasó esto, y como aquel versículo que como cristianos tenemos, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, bueno, yo me lleno de gozo cuando recuerdo pedacitos de mi vida que a pesar de mi corta edad, yo la guardo en mi corazón y me gozo en ella. Qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar por algo básico, digamos. ¿Dónde naciste? Hablando de nacimiento, ¿verdad? Natural. Bueno, soy de San Salvador. Como pues sí, lo decimos a veces, ¿verdad? Soy capitalina. Y me siento pues gozosa pues de ser salvadoreña, que el Señor me haya puesto y haya permitido que yo naciera en este país, donde el Señor pues se ha mostrado a mi vida de una forma pues grande, que son incontables pues todas las cosas que el Señor ha hecho en mí. No vamos a preguntar cuántos años, pero tal vez eso más adelante lo vamos a ver. Espero que nos estén escuchando bien. Recuerden, es nuestro primer video, podcast, como le quieran llamar. Vamos a hablar un poquito más alto para que ustedes puedan escucharnos perfectamente y claramente. Ahora, otra pregunta que yo tenía, ahora ya lo sé, pero quiero que nuestros amigos también y hermanos puedan saberlo. ¿Siempre fuiste cristiana? Pues no. Cuando nací, pues podría decir era de la iglesia tradicional.
¿verdad? Iglesia católica, donde mi madre, pues, ella ofreció a la Virgen de Guadalupe sacarme de India cada año, porque fue una promesa que ella le había hecho. Viéndolo de una forma de fe, bueno, yo en esa parte admiro a mi madre, que ya está con el Señor, pero mi madre fue bien fiel, porque ella le prometió de que iba a cumplir esa promesa, pues de que todos los años me llevaba a la basílica de aquí, de San Salvador, y llevábamos una ofrenda. ¿De qué clase de ofrenda? ¿Económica? No, la ofrenda que llevábamos era, vaya, ahí se ofrecen, siempre me ponía un par de palomitas, pichoncitas, en mi canastillo. Yo llevaba un canastillo y allí iban palomitas, llevaba pascuas para el altar, y eso es lo que tengo en mi recuerdo. Pero ella prometió que hasta los 10 o 12 años iba a hacer eso. Pero ¿qué pasó? Que a los 7 años, por misericordia del Señor, en la colonia que estaba cerca de la colonia donde nosotros vivíamos, mi mamá tenía la costurera que les cosía a la familia. Entonces nosotros íbamos, pequeñita, yo de 7 años, pues iba con mi mamá donde la costurera, pero pegado donde estaba la costurera había una iglesia evangélica. Una iglesia que cantaban alegres, coritos tradicionales, que alabaré. Y ¿Cuál era el nombre de esa denominación? era la iglesia del Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Entonces, bueno, mi mamá, ella se ponía a ver los figurines ahí con la costurera, pero mi hermana y yo nos íbamos a sentar a la grada de esa iglesia. Y había un hermanito tan especial, tan dulce, el que estaba en la puerta, que nos decía, pasen adelante. Y a nosotros, estábamos chiquitas, ¿verdad? Solo nos quedábamos sentadas en la grada. Y nos gustaba escuchar cómo cantaban de alegre esos coros. Y mi hermana ella tenía como 3 años, yo tenía 7. Y nos gustaba, a son de que íbamos a jugar a veces a la gradita ahí, pero escuchábamos los coros y así constantemente, porque mi mamá bien seguido iba donde la costurera, entonces a nosotros nos gustaba por eso, por ir a sentarnos a la gradita. Pero de las tantas veces que nosotros íbamos, iba mi tía también de la costurera, pues ahí nos pegábamos nosotros también, pero por ir a sentarnos a la grada de la iglesia y escuchar los coritos. A las tantas veces que eso pasó, pues hubo un día que mi mamá también se detuvo, mi tía, y el hermano igual, ¿verdad? Les hizo la invitación que pasaran adelante, y un día nos decidimos y ellas pasaron a quedarnos un ratito, después de venir donde la costurera, a quedarnos un ratito en el culto. Atendieron a la invitación del hermanito, que era un anciano tan amable, y los pasó y pasamos nosotros, mi hermana y yo, y nos sentamos ahí. Pues para la gloria del Señor, el Señor en ese momento pues nos llamó. Le hicieron el llamado a mi mamá, a mi tía, pues ellos recibieron al Señor en esos momentos, y ahí comenzó ese camino, un camino precioso que hasta la fecha nunca me he arrepentido de seguir en el camino del Señor. Ahora,
de entre ese hermanito que tan amable que les hizo la invitación para que pasaran o para que se sentaran por allí, él no era el pastor. No, no, él era el que pasaba adelante a las personas. Y vaya, posiblemente él ya no esté No, vivo, era ¿verdad? un anciano. Pero, ¿cómo se llamaba él? Se llamaba Guadalupe. El hermano Guadalupe. El hermano Guadalupe tiene, de seguro tiene una corona, un premio, una recompensa de parte del Señor. Amén. Porque ahí empezó. Sí. Ahí empezó todo. Con ustedes empezó todo. Con las hijas empezó todo. Después fueron los adultos. El tiempo en que pasaron en esa iglesia del Príncipe de Paz, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que estuvieron? Bueno, desde que yo tengo memoria, pues, si nosotros, bueno, en mi caso comencé a los 7 años, pasamos como 3 años ahí, perseverando en ir todos los días al culto, todos los días. En aquel tiempo los cultos terminaban a las 9, 10 de la noche. A veces teníamos los que le decíamos antes campos blancos, que ahora son los cultos o células, ¿verdad? Familiares. Nosotros nos gozábamos mucho y lo que yo me gozo es de que a pesar de mi niñez, yo no iba solo a jugar. Incluso mi hermana, que estaba más pequeña, nosotros participábamos, pasábamos a cantar. Pasábamos a decir, nos preocupábamos por aprendernos versículos de memoria para pasar al frente a la hora de que tenían un tiempo de testimonio, pero nosotros lo que pasábamos, porque ese tiempo era para dar testimonio o para pasar a cantar una alabanza, para decir un versículo, un salmo. Entonces nosotros siempre nos preocupábamos por aprendernos un coro, una alabanza y pasar al frente. Recuerdo que el pastor era un jovencito como de unos 17 a 18 años, pero un jovencito bien entregado al Señor. Y él había asignado su día, él era dedicado completamente a la obra y había asignado a los días miércoles visitar mi familia. Entonces, lo que él hacía, eso quedó grabado en mi mente. Él me decía que me sentara en una sillita. Como yo era la más grandecita, ¿verdad? Mi hermana apenas podía hablar. Entonces, pero como yo era la más grandecita, bien recuerdo el primer versículo que él me enseñó de la Biblia. Me lo repetía y era, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Verdad? Es San Juan 14:6. Ese versículo fue mi primer versículo a mis 7 años que el pastor me lo enseñó. En ese tiempo que él ocupaba de visita, o sea que él no iba solo a visitar a los adultos. Mire qué importante, o sea, es tomar en cuenta a los niños. Sí. Porque yo soy producto de eso, de que un pastor dedicó unos minutos para enseñarme la Biblia. Una pregunta, ¿cuál era el nombre de ese pastor? Era el hermano Víctor Ardón Morales, del Príncipe de Paz, que como quisiera yo volver a verlo, ya nunca más lo volví a ver. Y bueno, si Señor me lo permitiera, pues yo quisiera volver a verlo. 17 años, creo que todavía puede estar. Sí. Sí, así que si alguien lo conoce, Víctor Ardón Morales, sí, de la iglesia Príncipe de Paz. Si alguien lo conoce, pues díganle que, bueno, aquí hay un fruto, uno de varios frutos de su amor, su entrega al ministerio, porque eso es muy importante.
Ahora, una pregunta que es muy importante hacer. Él tenía 17 años. De 17 a 18 años, era muy 18 años. jovencito. ¿Es necesario que un pastor tenga una edad 40, 35, 40 años para que sea amoroso, o también puede alguien así como el hermano Víctor también ser un pastor aunque está jovencito, y posiblemente esté hasta soltero en ese tiempo, tenga también ese amor traiga en su corazón ya de cuidar a las personas? ¿Será necesario que sea ya adulto o puede también un joven ser un pastor? Pues en mi experiencia y como yo vi a este pastor, pues creo que no es necesario. Pueden haber jóvenes bien centrados. Era un joven muy centrado con los ancianos, jóvenes y niños, pues. Porque él era muy maduro. Sí, él sí. Era maduro. Sí. Era un joven, pero era maduro. Bien, sí. Ahora, una pregunta que me interesa hacer, porque siento que eso puede ser de mucha ayuda para la juventud. ¿Cómo fue el tiempo de tu adolescencia y tu juventud en los ambientes tanto cristianos y sociales? ¿Cómo fue tu tiempo, tus años? Bueno, decía que hasta los 10 años estuve en la iglesia Príncipe de Paz, donde nací, pues, espiritualmente, ¿verdad? Donde comencé a caminar con el Señor. Llegué a los 10 años y estuvimos en la iglesia hasta los 10 años, en la iglesia Príncipe de Paz. Pero no porque nos salimos del Evangelio, sino porque conocimos otra iglesia donde un tío, un hermano de mi mamá, conoció esa otra iglesia y empezó a adoctrinarnos. Era una doctrina muy distinta, que en otra ocasión pues vamos a compartir el cambio que tuvimos con respecto al servicio del Señor y el espíritu ferviente con el que le servíamos en el Príncipe de Paz. El problema y la confusión de doctrinas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eso va a ser en otra ocasión, pero a los 10 años pues comenzamos, mi tío nos llevó a otra iglesia, donde era una iglesia que se guardaba el sábado. Por decirlo así, era una iglesia legalista. Tuvimos un cambio, pero exagerado, y nos llevó siempre a mi hermana y a mí. Y comenzamos nosotros, ¿verdad? Me llevaban a la clase de niños y alegres nosotros, pues. A todo esto, pues, estudiábamos, ¿verdad? En una escuela pública donde se hacían bailes, pero lo que yo quiero hacer énfasis en eso es de que cuando el Espíritu de Dios está ahí diciéndonos, ¿verdad? Esto no es para vos. A mis 10 años, pues, a mí eso no me atraía. Porque a mí me gustaba ir a la iglesia, como decíamos en aquel tiempo, ¿verdad? Y yo voy a la iglesia, pero yo no participaba en eso, no con dolor de decir, yo quisiera participar en esos bailes, en esas fiestas. No, yo lo sentía que eso no era para mí, yo no era parte de eso, pues.
mi gozo estaba ir a la iglesia. Que se llegara el día sábado para que mi tío nos llegara a traer con su esposa y que me llevara a la clase de niños, a mi hermana y a mí. Esa era tu alegría. Esa era mi alegría. En esta iglesia, a pesar de que fue bien estricta y nos prohibían incluso hasta que participáramos en actos cívicos, porque decían ellos que era idolatría, ¿verdad? Cosa que en el presente yo no la creo así ya, ¿verdad? Pero en ese tiempo, pues sí, y sin embargo nos sujetamos, pero por algo el Señor permitió que nosotros nos sometiéramos a tanta rigidez doctrinal, porque el Señor ahí nos estuvo guardando nuestra juventud, tanto de mi hermana como la mía, pues el Señor nos guardó de tantas cosas. Y luego pues llegamos a jóvenes, ya participábamos en el ministerio juvenil, antes le decíamos departamento de jóvenes. Fuimos parte del coro de una de las iglesias donde nos congregábamos. Salíamos a evangelizar, que no era tanto evangelizar, ¿verdad? En esa iglesia sí le llamábamos, pero lo que era ir a tratar de sembrarle la doctrina que nosotros profesábamos, ¿verdad? Pero lo hacíamos con mucho amor, con mucha dedicación, ese era nuestro gozo, que se llegara sábado, pasar todo el día sábado en la iglesia. Teníamos cultos diferentes, había culto para mujeres, culto para hombres, culto para los jóvenes en ese tiempo para nosotros, cultos infantiles, y había una serie de servicios en todo el día sábado. Hacíamos comida a mediodía, compartíamos. Era una fiesta que nosotros esperábamos cada sábado. Día domingo también teníamos actividades, de a mediodía abajo nos reuníamos, ensayos de grupos que teníamos para cantar, grupos de trabajo para poder servirle, siempre para servirle al Señor, y así pasamos nuestra juventud sirviéndole al Señor de esa manera en una iglesia legalista, por decirlo así. Pero nos gozábamos en eso. Ahí nos bautizaron, que para mí el día de mi bautizo fue pero sublime. Fue allá en la Cueva del Sapo, en Apulo, momentos preciosos, los cuales no puedo olvidar. Yo creo que todos aquellos que verdad lo han vivido de esa manera, es algo que no se olvida. Cuando uno pasa las aguas, es un gozo, uno siente como que el corazón se le va a salir o se agranda de la felicidad y el gozo, pues que el Señor en ese momento, pues, nos puso. En ese tiempo de juventud, bueno, en la juventud, la adolescencia son edades bien problemáticas, complicadas, pero en tu tiempo que estabas inmersa en la iglesia, en los cultos, en los jóvenes, en el coro y todo eso, de entre tus compañeros, amigos de afuera que no eran creyentes, tus amigas te insinuaban que las acompañaras a alguna cosa que era ya fuera de lo cristiano, o invitaciones a alguna fiesta, algo así, y si eso era así, si te invitaban, ¿cuál era tu reacción? ¿Te hacía falta eso? ¿Extrañabas algo de eso? ¿Sentías como sienten muchos jóvenes en este tiempo? Lo que sienten es curiosidad por ir a meterse en esos lugares, y a veces la curiosidad hace que caigan en alguna trampa. Sí, claro.
comencé a estudiar mi tercer ciclo en el Colegio Abraham Lincoln, donde se hacían fiestas, ¿cómo se llama? Los intramuros después terminaban con fiestas de graduaciones, un sinfín de motivos para hacer bailes. Pero igual yo sentía que yo no era parte de eso, no me hacía falta, como los hacían sábado. Yo sábado me lo pasaba todo en iglesia. Entonces, siento que no tuve tiempo para eso, para lo del mundo. ¿Sentías curiosidad? No, nunca me atrajo eso. Y también me acuerdo que ahí en la colonia donde vivíamos, antes acostumbraban en las colonias hacer carnavales, les decían, bailes toda la noche. Y un montón de jovencitas, pues ahí emocionadas, amigas nuestras, que salíamos a veces a jugar así a la orilla de la casa, a platicar, pero al contrario, a veces nosotros las invitábamos, porque también la casa donde mi mamá se abrió una célula, como les decimos hoy, en aquel tiempo eran los cultos familiares. Entonces lo que hacíamos era invitarlas mejor. Y sí, algunos, hay fruto también de los jóvenes de esa colonia que invitamos a los cultos, ¿verdad? Entonces algunos pues se quedaron, otros lastimosamente pues el mundo los absorbió. Pero lo importante es de que se les dio pues la palabra, se les invitó y todo. Pero con respecto a mí no me atraía participar de esos bailes. Ahora, ya llegar a la edad joven, digamos, joven ya donde ¿cómo fue que te decidiste ya no hacer caso a nada de lo que el mundo te insinuara y enfocarte en las cosas de Dios? Porque la verdad que uno debe ser una persona diferente, distinguida de entre los demás, para poder mantenerse con los principios. No hay duda que tus padres te inculcaron de alguna manera principios morales que se les inculca a todos los hijos, sean cristianos o no, pero el refuerzo llegó con el poder de Dios, con la palabra de Dios, para que ya a esta fecha puedas seguir contando y decir: Dios está conmigo, no, Dios estuvo conmigo, no, Dios está todavía está conmigo. ¿Qué consejo les darías a los jóvenes que están pasando por ese tiempo de adolescencia, de juventud, en el cual se sientan atraídos por el mundo? Estamos en el 2024 y es un problema porque la juventud está dejando de tener una identidad propia para tomar la identidad que le pone a alguien, o que quiere ser esto, quiere ser lo otro. ¿Qué consejo les daría a los jóvenes que están confundidos y que se sienten atraídos por las cosas que realmente no les traen ningún beneficio a su vida? Bueno, primeramente es porque quizás los padres son un poco, ¿cómo te diría? Un poco... ¿Indulgentes? No exigentes, pues vaya. Porque en mi caso, o sea, teníamos una madre estricta. Y no que nos golpeara, que nos maltratara, no.
con una mirada nosotros entendíamos lo que mi mamá quería decirnos. Y el hecho de que permanecimos en el Evangelio y hemos permanecido no es por temor a mi mamá, no. Fue una relación bien personal con el Señor. Dedicar nuestra vida a Él, dedicar nuestro servicio al Señor, como que no dejó espacio para las cosas del mundo. Entonces, vaya, ¿qué pasa hoy? Ahora, vaya, la tecnología ha torcido muchas cosas en los jóvenes. Y a veces a nosotros de adultos nos pasa, ¿verdad? Que nos metemos a una red social por algo que nos acordamos, quiero revisar tal cosa y nos quedamos viendo otros videos, ¿verdad? Y entonces eso como que a los jóvenes los distrae, los desenfoca, pero una de las cosas que ellos tienen que hacer es más búsqueda del Señor, porque la oración es la llave y es la clave, porque ¿quién más conoce nuestro corazón sino el Señor? La sinceridad con que podamos decirle, Señor, ayúdame, y el Señor lo va a hacer. Algo tan sencillo, decirle, Señor, ayúdame en esto. Bueno, vos sos testigo de que, nos conocimos en la iglesia, ya en esta iglesia tan estricta. Ahí, pues nos conocimos, ¿verdad? Nos vimos por primera vez y te acordás cómo eran los pastores, cómo ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, no lo hacíamos por agradar al pastor, a los líderes, sino porque había una convicción en nosotros, ¿verdad? El coro, los ensayos del coro, cómo eran cuando terminábamos a reírnos, ¿verdad? Y todo, pero cuando estábamos en el ensayo, ¿verdad? Entonces eso hace falta, ocupar nuestro tiempo, que a esos jóvenes, los padres, que los induzcan, que no les... ¿Cómo es posible que hay padres que les dan permiso, vaya, en el colegio, que vayan a ensayar en la banda de paz, que le llaman hoy? Ensayen, vaya, les dan permiso, pero si les piden permiso para ir a ensayar al ministerio de alabanza de su iglesia, ahí hay restricciones. Tenés que estudiar, tenés que estar aquí temprano, y entonces a veces los padres son los culpables de todo eso. ¿Será que los padres de este tiempo miran el Evangelio como algo malo, como una amenaza? Quizás sí, por las malas experiencias también, ¿verdad? Porque no lo vamos a negar. Hay malas experiencias. El enemigo siempre se va a tratar de meter a querer empañar lo de Dios, y eso está a la vista, pues. Pero si nosotros como padres encomendamos a nuestros hijos al Señor, entonces Él siempre va a estar ahí a través de su Santo Espíritu, dirigiendo, y esa debe ser nuestra oración como padres. Vaya, nuestros hijos están ya bien mayores y esa es nuestra oración diaria, que Él los guíe, porque no podemos estar ahí junto con ellos. No hagas esto, o si hace esto, no, que sea el Espíritu Santo el que los guíe y que los abstenga de hacer cosas que no son debidas, que no son de agrado para el Señor. Que sea el temor de Dios que siempre more en sus corazones. Está bien, sí, estoy muy de acuerdo con eso. Y bueno, vamos a dejar hasta acá este momento tan bonito. Vamos a continuarlo en otra oportunidad. Y solamente lo que deseamos es que, si usted tiene una necesidad espiritual, emocional, consejo, pues estamos también a la orden. Ya le hemos ayudado a varias personas de aquí, en TikTok, que es la red donde
donde más nos enfocamos, aunque queremos extenderlo también a YouTube. Claro que basado en nuestras experiencias, Facebook. ¿verdad? Con lo que el Señor nos ayuda Así ahí. es, así es. Mire, lo más fuerte son las experiencias. Las experiencias personales, esas tienen un valor incalculable. Y no le estamos diciendo cosas que hemos oído, que hemos visto, no. Son cosas que hemos pasado. Dios ha estado con nosotros. Ahora, que queremos más adelante hacer un tema acerca de nuestro matrimonio, cómo nos conocimos y todo ello. Y usted verá que sí se puede uno pasar muchos años. Yo en este año cumplimos 37 años de casados. Y eso pues se dice rápido, pero todo lo que se pasa, pues uno tiene la habilidad de aprender, Sí. de hacer bien las cosas para ir aprendiendo día con día. Así que le agradezco mucho su participación. Y no se pierda el próximo capítulo. Así es, no se pierda el próximo, que pues va a estar muy emocionante, así como este, y esperamos que con el testimonio de mi esposa, pueda ayudarles a muchas personas. Pues que Dios les bendiga. Dios les bendiga.